Saludamos al ingeniero Fernando Santos Alvite. Él fue ministro de Energía en el gobierno de Guillermo Lasso. Quisiéramos, ingeniero Santos, conocer su punto de vista sobre la situación que está viviendo el país. Usted, cuando fue ministro, tuvo que enfrentar también apagones. Tuvo opiniones y frases muy sinceras como aquellas de rogar para que llueva, rogar a través de oraciones para que llueva. Esta situación se la veía ya venir desde hace algún tiempo en Ecuador. Quisiéramos ver su visión general de lo que está pasando y cómo es que hemos llegado a esta situación. Eh, Muchas gracias por la invitación. Sí, cuando fui ministro tuvimos un problema de falta de energía que mitigamos para hora y media de apagones. Hoy se ha complicado la cosa. Quiero reconocer que la sequía parece un poco más grave que la del año anterior. Y también hay un problema serio que es que Colombia, que en tiempo del presidente Lasso nos vendía energía, hoy nos ha suspendido. Entonces, esos dos factores hacen que hemos llegado a algo inaudito, 10 horas de apagones, como si fuera Cuba o Haití. ¿Cuál es la raíz del problema? El problema consiste en que el Estado ha tomado el monopolio de la generación eléctrica desde hace 50 años, desde que somos país petrolero. Cuando tuvo dinero el Estado, hizo plantas eléctricas y se incrementaba la demanda, hacía más plantas eléctricas. En tiempo corría todas mal hechas, con sobreprecio, pero bueno, algo funcionaba. Pero el hecho es que el Estado se quedó sin plata. El precio del petróleo bajó, los déficits son cada vez más grandes y permanentes, y el Estado, como es un monopolio, no le deja al sector privado que ponga plantas. Hay mucho interés en inversionistas privados. En tiempo del presidente Lasso yo firmé 9 contratos para 1,000 megavatios privados, siguen archivados. El gobierno les da, la buena del gobierno es la burocracia. Vamos a seguir en el mismo problema. Si queremos seguir dependiendo del papá Estado que nos dé energía eléctrica y barata encima, porque las tarifas son baratas. Eso es imposible porque el Estado no tiene plata. Entonces hay que mirar al sector privado y darle todo tipo de facilidades. Ahorita está discutiendo el Congreso una ley, ojalá la hagan bien, pero es un problema estructural. Si no cambiamos de modelo, hay 3 países que tienen monopolio del Estado en electricidad en América: Cuba, Venezuela y Ecuador. Y son los únicos que tienen problemas. Poner ejemplos, Colombia y Perú, que son vecinos nuestros, ahí la generación es privada, el negocio es privado en su mayoría y no tienen problemas. Así es que Antes de ir a las soluciones y a lo que se tiene que hacer a futuro, que sin duda vamos a tocarlo con usted, hay una tendencia, y con razón, por las gravísimas circunstancias que estamos viviendo, de satanizar lo que se ha hecho en materia de energía en Ecuador, que luego de esa gran inversión que usted señala, que se hizo, llena de dimes y diretes de corrupción en la época del correísmo, pero hubo una inversión muy significativa, una buena visión en cuanto a lo que había que hacer con el sector eléctrico. No se lo hizo de la mejor manera, pero se hizo. Pero luego vino una ralentización del sector, un punto en el cual se fundieron los ministerios, el de electricidad y el de energía. Se dejó de lado, perdón, el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Eléctrico, y no se tomaron previsiones de ningún tipo, incluso con omisiones, descuidando, por ejemplo, al parque térmico del país. ¿Qué es lo que pasó en esta historia rápida? ¿Cómo lo ve usted? Y por allí tenemos que necesariamente tocar también su paso por el ministerio. bien, dividamos en etapas. En el año 72, la dictadura militar, cuando vio que surgía el petróleo, dijo: ¿qué hacemos con esta nueva riqueza?
y la dividió en dos, lo que se llamaba la regalía. La mitad para la defensa nacional. Estábamos en problema con el Perú, era justificable robustecer las Fuerzas Armadas. La otra mitad para la electrificación, y se creó el famoso INECEL, Instituto Ecuatoriano de Electrificación, que hizo el Agoyán, que hizo San Francisco, que hizo el Pauti, un gran complejo, el más grande del país, el Pauti. Pero se lo hizo correctamente, con compañías italianas, con préstamos de bancos italianos, del Banco Interamericano de Desarrollo, que miraban que cada centavo sea bien utilizado. Siguió este sistema que el Estado de generación, y vino el presidente Correa y dijo, se van las compañías italianas, se van los suecos que hicieron el Agoyán y vienen chinos, que hacían obras de pacotilla a precio de oro. Y se perdió una gran oportunidad, se hicieron un montón de centrales que no sirven para nada o dan la mitad de su capacidad, como el Agoya, como el Coca. Para no ser totalitaristas en estos, digamos, en este concepto, alguna de estas centrales, de prácticamente una decena de hidroeléctricas que se hizo en el correísmo, funcionó o ha funcionado adecuadamente. No ha funcionado. El Toach Pilatón tiene ya 12 años de construcción, está mal hecho, por chinos y rusos, está mal hecho. El Quijos se han gastado decenas de millones de dólares y no aparece. Le voy a poner un pequeño ejemplo. El Mandariaco, que fue hecha por Odebrecht, es una planta que da 65 megavatios, está dañada, por supuesto, ahorita. Y hay una planta al lado del Coca que se hizo al mismo tiempo por un grupo comercial de supermercados en el país que genera 65 megavatios. A ellos les costó 95 millones y al Estado le costó 230. Eso es un pequeño ejemplo. Todo se hizo mal y todo se hizo con sobreprecio. Pero en el papel todo parecía maravilloso. El Coca da 1.500, ¿verdad? El soplador a 480, no da 300. Entonces creó una falsa sensación de confort. Fueron inversiones fallidas. Fallidas. Pero en el papel aparecían maravillosas, ¿no? Entonces, ¿para qué gastar en el mantenimiento o en la reparación del parque termoeléctrico si se veía en el papel que había un exceso de generación hidráulica? Cuando comenzó la realidad, se vio que estas plantas no daban lo suficiente. Pero recuerde usted que al fin del correísmo, ya en sus últimos años, empezaron ya a haber problemas en el suministro eléctrico. Ya comenzó, pero todavía, como hicieron obras inmensas. El Coca, ya le digo, 1.500, cuando da 600, pero si usted se come todo el agua en 3 días, le da 1.000. Entonces, sí había ya que hacer una reparación integral del parque térmico que es viejo, y ahí surge un problema: la plata. La tarifa eléctrica en el país es de 9 centavos en promedio al consumidor. Esto no alcanza, no es suficiente para mantenimiento y operación. Se necesita por lo menos llevarla a 15 centavos para que haya dinero y se haga mantenimiento de las plantas termoeléctricas. Pero ningún gobierno en su sano juicio se atreve a subir las tarifas. Se cae. Entonces, si no hay plata, hay buena voluntad, pero es un problema de dinero. Por eso el Estado no tiene dinero y los equipos que son de propiedad del Estado no hay para mantenerlos. No es que a la gente sea mala, que quieran dañar los equipos, los generadores, las líneas. No. Es un problema de dinero tan simple como eso. No lo tiene el Estado.
Este tema de la energía muy barata en Ecuador es un tanto relativa. Usted sugiere que debería ser 15 centavos del kilovatio. Lo ponemos en pantalla para nuestros oyentes, esta tabla de costo de energía eléctrica para los negocios, es decir, esto ya no es con subsidios para sectores de la población, y tenemos que el costo más alto son datos del año 2023, los tiene Colombia con 19 centavos, segundo Perú con 16 centavos, que sería su sugerencia de tarifa para Ecuador. Y de allí viene Chile con 13 centavos, Brasil 12 centavos, Uruguay 11, Ecuador 8,5 centavos. Y en la cola, Venezuela con 5 centavos, Paraguay con 4 y Argentina con 2,4. Efectivamente, es 15 centavos lo que se debería cobrar en Ecuador y a todos los niveles de consumidores, incluyendo los domésticos. Y la otra pregunta que surge con esto también es cómo se permitió esos esquemas de subsidios a la industria y particularmente a la minería que acaba de ser acometido por el presidente de la República. Mire, es cuestión de, la minería es un problema de percepción. Déjeme terminar primero. Por En favor. Colombia o en Perú, que tenemos las mismas características, ¿verdad? Los ríos, un poco de energías alternativas, todo es más o menos hidráulico, algo de térmico, cuesta 15, 16, ¿por qué en el Ecuador cuesta 9? Debe costar lo mismo. Así es que para estar en términos económicos, que no se pierda ya. Hubo un problema, la famosa constituyente del 2008, ¿verdad? La constitución dictó un mandato. Como el precio del petróleo estaba alto, el Estado debería regalar las plantas. O sea, el dinero del coca regalaba el Estado y solo se cobraba al usuario lo correspondiente a operación y mantenimiento. Pero hay que reponer los equipos, hay que reponerlos, no es solo operación y mantenimiento, la reposición es indispensable, pero no hay para eso. Y eso desincentiva hacer nuevas plantas, porque el Ministerio de Finanzas, por ejemplo, le pongo traigo a colación, cuando se iba a hacer el Santiago, dijo, verán, esto son 2.400 megavatios, si cobramos la misma tarifa, va a quebrar el fisco, si ya con las plantas que existen es un de sangre, con una mayor planta más que no se cobre la amortización que salga del presupuesto, va a ser terrible. Así es que, Esto ha lamentablemente, sido un problema, ingeniero Santos, solamente del sector eléctrico. Es decir, había bonanza en Ecuador en un momento dado y se daba el lujo el Ecuador de no recuperar la inversión. Pero ¿es así solamente el es, sector eléctrico o es una falsa economía que se aplica en el sector público y que por supuesto comienza con cualquier proyecto de cualquier naturaleza cojeando financieramente? así es. Pero usted ha puesto el dedo en la llaga, es no solo en el sector eléctrico, es en el sector hidrocarburífero. Usted ve que la gasolina aquí y el diésel son más baratos que en otra parte del mundo porque no se cobran los costos de refinación, la amortización de la refinería no existe. Así es que es una cadena de papito Estado, Papá Noel regala cuando tiene plata, cuando el petróleo está a $120 el barril, pero cuando está a 40 o a 50 como ahora, ya no tiene. Así es que hay que sincerar la economía. No hay nada gratis, lamentablemente, en el mundo. Un rato se puede sostener estos subsidios, después se pasa la factura. Bien, vamos al sector minero. No es cierto que hay un subsidio a la tarifa minera. Es la manera como se cobra. Le voy a poner un ejemplo que le puse a una persona el otro día. Usted compra un bien, la electricidad es un bien. Usted compra, trae de los Estados Unidos un Blue Jean, para ponerle un ejemplo, que vale $20. Usted va a DHL donde le mandaron el Blue Jean y le dicen pague $20.
Pero usted dice, mándenme a la casa ese blue jean y les llega una factura por $24, porque le dicen esos $4 es el transporte, lo que nos costó el bien que está en aduana, llevarle a su casa. Igualito pasa con el sector eléctrico. La obligación del Estado era ponerle la electricidad en la puerta de la mina, Mirador y Fruta del Norte. Obligación del Estado contractual. Pero el Estado le dice, no tengo plata, no tengo plata. Venga y usted llévese la electricidad que tengo en unas subestaciones bien lejos. Usted haga el gasto, usted ponga las líneas de transmisión, usted ponga los transformadores, los equipos. Y por lo tanto, yo le cobro la electricidad solo a nivel de generación donde le veo, porque la transmisión y distribución, que es lo que nos cobran a nosotros, la Transelectric y la empresa eléctrica Centrosur, a usted, la Quito, a mí, no existe. A ellos no hay costos de transmisión y distribución, porque se les entrega alto voltaje en una subestación lejos de la mina. Entonces ellos hacen el gasto. Lo único que pagan es la generación. Y eso es a nivel Ya, igualito. pero aquí le pregunto, ¿qué ecuatoriano, más allá de las mineras, paga solamente la generación, por más que viva junto al proyecto eléctrico Paute o junto a los centros de distribución? Absolutamente a nadie, porque vienen los costos de comercialización y de distribución necesariamente. Es que se beneficia de ellos. En cambio, la minera no se beneficia de ellos. La minera tiene que poner los postes, tiene que poner los transformadores. El usuario no pone un transformador, a usted le pone la luz en la puertita de su casa. Bueno, No hace en muchos sectores del país no sucede eso. Hay sitios en los cuales no estás debidamente servido por una empresa eléctrica. Los usuarios tienen que poner una línea de transmisión, un transformador, y no por eso reciben energía subsidiada. es que estamos hablando de gastos de $5,000 frente a gastos de 200 millones de dólares. Que es justo, es un gasto que se ahorra el Estado, le cuesta a la minera y el Estado le dice, muy bien, yo te rebajo esos Bueno, costos, no te voy a cobrar por nada. Pero así es que es, es una mala visión, pero suena lindo, como los poderosos mineros hacen plata y el pobre ciudadano les tiene que pagar. Así es que ya, pero solamente, y para salirnos de esto, pues tenemos poco tiempo y no quisiera quedarme solamente allí, ingeniero Santos. ¿Cómo es que pagaban 5 centavos por kilovatio hora cuando a Colombia se estaba pagando valores, usted lo conoce, de entre 30 y hasta 50 centavos de dólar? porque a todo usuario la generación que la fija, es que este es un estado que fija toda la tarifa eléctrica. En otras partes del mundo la tarifa cuesta lo que cuesta. Si hay carestía le sube, si hay exceso de energía le baja. Aquí no. Como es monopolio del Estado, el Estado fija y dice, la generación son 5 centavos para todo el mundo. Para todo el mundo, tampoco le puede cargar al minero y no al ciudadano, para todos. Entonces, así es la ley, así Bien. es el monopolio, y por eso... Vayamos con la continuación de esa reseña que estaba haciendo usted. ¿Qué pasó después del correísmo? ¿Qué vino con Lenín Moreno cuando se fundieron los dos ministerios relacionados con energía? Y posteriormente, ¿qué pasó? Porque han pasado varios años y varios gobiernos y las soluciones no han llegado. Muy buena pregunta. Lenín Moreno trató de cambiar el esquema e invitar a la empresa privada a que con su plata ponga plantas de generación, ya que el Estado no podía hacerlo. E hizo una licitación para una planta
por viento eólica en Loja, que se llama Villonaco, y en el Aromo, esta refinería falsa del Pacífico, una planta solar, 300 megavatios en proyectos entre los dos. Muy bien concebidos, esa era la idea del presidente Moreno, cambiar el modelo estatista por un modelo que atrae a la empresa privada. Pero el esquema burocrático siguió igualito y le boicotearon la burocracia, paró estos proyectos, hasta que llegó el presidente Lasso y me ordenó y me dijo: Fernando, destraba este proyecto. Asimismo, el presidente Lasso sacó una licitación para 500 megavatios. El hecho es que se firmaron 800 megavatios de empresa privada y siguen parados. Este gobierno recién a los 11 meses les ha dado el permiso ambiental. De ahí tienen otro viacrucis, que es el pago, porque el Estado, como todas son empresas del Estado, no se pagan las unas a las otras, de un bolsillo a otro, no importa. Pero los privados dicen: a mí me cuesta, tengo accionistas que me dicen: ponga la plata en el negocio, pero cobre la energía que venda. Y como el Estado tiene mala fama de pagador, dice: queremos una garantía estatal. Y ahí está, este problema está en la Asamblea, ojalá se resuelva. ¿A qué proyecto se refiere usted, para ser específico, sobre o con respecto a estos 800 megavatios? Hay Villonaco, el Aromo, hay 3 plantas solares en Imbabura. No, me refiero a los que usted dice que recién ha aprobado el gobierno el permiso ambiental. A los de Imbabura, 3 de Imbabura, una planta, 5 aprobó, 3 de Imbabura, una planta hidroeléctrica en Santo Domingo Los Colorados y otra en Morona, Santiago. 5 proyectos, como el Estado también. ¿Son proyectos privados, público-privados? Todos privados, 100% privados, de compañías francesas y españolas, las más grandes del mundo en energías alternativas. Este es el proyecto en el cual interviene el grupo Supermaxi y otras empresas privadas. No, ese es otro. No, ese es otro. Estos son una licitación que sacó el presidente Moreno y otra que sacó el presidente Lasso para energías alternativas, que se interesaron mucho empresarios privados europeos. Les voy a contar una anécdota muy rápidamente. Quien ganó Villonaco, que es en Loja, para hacer energía solar, y el del Aromo, que son compañía francesa y española, vinieron los ejecutivos a visitarme, a rogarme que por favor les mueva los proyectos, lo cual hice. El presidente Lasso, con todo respaldo, me dijo: adelante. Pero ellos me dijeron: verás, vea, ministro, me dice, es la moda en el mundo las energías alternativas solares y eólicas. Hay dinero a raudales. Nosotros tenemos muchísimo dinero, pero queremos hacer primero, probar qué tal nos ve en el Ecuador. Y por eso estamos comenzando con proyectos pequeños, 100 megavatios eólico en Loja y 200 solar en Marbella. Pero digo una cosa, los dos me dijeron: si nos va bien, duplicamos o triplicamos o cuadruplicamos la capacidad. Sol en el Ecuador sobra, viento sobra, pero queremos ver cómo funciona el país, porque no tiene muy buena fama entre los inversionistas. Pero este gobierno, 11 meses, recién está dando unos pasitos. Y los inversionistas se molestan, se preocupan, ¿no? Entonces, y no es solo no es el presidente, es este esquema burocrático que detesta al sector privado. Lamentablemente aquí hay gente que detesta. Vean, los diputados vociferan, especialmente los de la Revolución Ciudadana, contra la inversión privada, como si el privado fuera un explotador. El privado pone plata, arriesga. ¿Qué tal si sale malo el proyecto? Pierde.
Oh, que haga el Estado. Por supuesto, haciendo el Estado hay posibilidad de Bien, corrupción. dediquemos estos últimos minutos, a pesar de que quedan muchas cosas flotando en el aire, ingeniero Santos, a lo que viene, a lo que se tiene que hacer ahora con miras al futuro. El segundo intento de una ley energética, la primera fue no más apagones, este segundo intento en el cual se intenta incentivar la instalación de proyectos de energía renovable, de energía alternativa, nuevamente pierde peso en la Asamblea. El problema aparentemente es la falta de garantía de pagos que no hace atractiva aún la inversión. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este punto cuando se está legislando sobre el tema en la Asamblea? ¿Qué tanta importancia? ¿Qué facilidades se le debe dar, ya sea a proyectos público-privados o 100% privados? Mire, yo creo que es una oportunidad de oro. La garantía es uno de, quizás el principal problema, pero otro es el viacrucis. Para conseguir un permiso comenzar a generar, usted tiene que pasar por 7 u 8 entidades del Estado, el Ministerio, la Agencia de Regulación y Control, la Procuraduría que tiene que autorizarle que exista arbitraje porque no creen los inversionistas en la justicia local, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Medio Ambiente, los municipios, las juntas del agua. Entonces, y la garantía de pago, los contratos con las distribuidoras, quizás es la oportunidad de oro de todo este viacrucis burocrático, decir, señores, invitamos a los inversionistas y les facilitamos la vida porque necesitamos energía. Un solo permiso o que cada entidad no se demore más de 15 días o un mes en aprobar los proyectos, se demoran años cada una y revisan lo mismo 7 entidades diferentes. Crear un sistema de atractivo a la inversión privada que genere a un precio conveniente, tampoco les vamos a regalar la plata, y facilitar la vida es la oportunidad de oro. La garantía es importante. Recuerde usted el problema que tuvo con los fideicomisos cuando intentó ponerlos con prelación de pago sobre el pago a la empresa pública. La preocupación que surgió aquí en la provincia de la Suay con una empresa ciertamente eficiente, con mejores índices en cuanto a su manejo que otras del país, que decía, bueno, nos van a dejar al último en esta prelación de pagos. ¿Cómo resolver esta situación aquí en Ecuador con esa falta de homogeneidad que existe en el sistema público, con empresas que tienen gigantescas pérdidas negras y muy malos manejos gerenciales? Así es. Mire, la Centro Sur de Cuenca es una empresa eficiente, bien manejada. Me alegra haberla visto, ¿verdad? Pero usted tiene el SELEC de Guayaquil, en donde se gasta más en personal que en mantenimiento y nueva generación. El contrato colectivo es, perdón la expresión, demencial, porque una cosa es reconocer el justo derecho del trabajador y otra cosa es el privilegio. Un señor que va y mide el medidor mensualmente en su casa, en la Centro Sur ganará $1,200, $1,400, no, está bien. En la CELE gana $9,000 a $10,000 mensuales. Por cada niño tienen $400 de guardería. En Quito, la mejor guardería creo que vale $300 al mes. Y nos pasaríamos una hora hablando de esos beneficios. Entonces, los señores sindicalistas no quieren que a través, porque un fideicomiso significa poner las cuentas claras. El que recibe la plata, el fideicomisario, tiene que tener clarito todo gasto. Ahora, de ladito usted nos está diciendo que persiste esa pesada burocracia dorada en el sector eléctrico en Ecuador. Persiste y sigue agresiva, porque como sus beneficios vienen del contrato colectivo que cada 2 años hay que renegociarlo, ya tienen
excesos de beneficios y cada 2 años piden más. Beneficios que van más allá, se convierten en prebendas. Se convierten en preventas. Yo estoy de acuerdo que el trabajador, que es la parte débil de la contratación, tenga todos los beneficios, pero no que destruya la empresa por beneficios excesivos, ¿no? Nos queda solamente un minuto más aproximadamente, ingeniero Santos, en su mensaje final, a más de seguir rogando porque llueva, particularmente en el austro de Ecuador. ¿Qué es lo urgente y puntual que tenemos que hacer? Reconocer que, que hay 3 países donde la electricidad es monopolio del Estado: Cuba, Venezuela y Ecuador, y estamos en tinieblas. En cambio, en donde hay empresa privada bien regulada, bien vigilada, hay exceso de luz. Cambiemos la mentalidad, dejemos el pasado estatista y miremos a la posibilidad de la empresa privada bien controlada y comenzaremos a salir del hueco. Le agradecemos mucho por habernos acompañado, ingeniero Santos. Siempre a las órdenes, un gusto. El ingeniero Fernando Santos Alvite fue ministro de Energía en el gobierno de Guillermo Lasso.